Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela, Los perros románticos, del escritor peruano Ciro Alegría, que nació en Santimbamba en 1909 y murió en Lima en 1967. Bien, ya he contado alguna vez que yo veraneo aquí en Madrid, en un pueblo de la sierra que se llama Collado Mediano, y hay un pueblo al lado que se llama Guadarrama, que está como a 5 kilómetros o algo así, y a mi padre le gusta ir en el coche hasta allí porque es más plano que Collado Mediano y allí puede pasear mejor. Entonces, al lado del parque, en Guadarrama, entre julio y agosto, ponen una pequeña feria del libro que tiene como 2 casetas, pero bueno, yo siempre voy allí, miro algo. Este año hice un vídeo hablando de mi visita a la feria de Guadarrama, si queréis lo puedo dejar enlazado por aquí. Esto fue en 2023, pero el año anterior compré en esta feria del libro de Guadarrama estos libros. Compré el de Los perros hambrientos de Ciro Alegría, que es de 1936, esta otra novela, La serpiente de oro, que es de 1935, y luego este libro de relatos, que están publicados por la editorial Alianza en los años 80. Como curiosidad, por ejemplo, que a mí estas cosas de los libros de segunda mano me hacen mucha gracia, este libro aquí tiene como un sello del Corte Inglés y aquí viene como la etiqueta del libro, fijaros, se quedó aquí guardada, y entonces dice que este libro se compró en Las Palmas, me imagino que de Gran Canaria, y esto ocurrió en el 13 de septiembre del 86, y aquí está el ticket. Me costaron los libros, pues no sé, 2 o 3 euros cada uno. Es una pena que no tuvieran el libro más famoso de Ciro Alegría, que es El mundo es ancho y ajeno, que también está en editorial Alianza, y ese libro es de 1941. Pero bueno, estas son las primeras novelas de Ciro Alegría, y yo estaba leyendo realmente a Thomas Berjan, los relatos autobiográficos, que los estoy releyendo porque los leí como con 20 años o 20 y pocos, y había leído el primero, El origen y El sótano, y dije, bueno, pues voy a parar y voy a leer otra cosa entre medias. Y además esto, había acabado El sótano un jueves, entonces empezaba el libro el viernes, que a mí eso me gusta, y empecé con Los perros hambrientos, pues que estuve ese fin de semana, y no sé si el lunes o el martes ya lo acabé. Vale, entonces, Los perros hambrientos se abre con una escena idílica. Hay una niña que se llama Lantuca, que es una pequeña pastora que tiene 12 años y está con su rebaño de ovejas en una montaña de la cordillera del norte de Perú con los perros de la familia, está paseando con las ovejas y es una escena como pastoril, de calma en la sierra. Y o sea, la presencia de los perros va a ser constante en el libro. De hecho, la primera frase del libro empieza con una onomatopeya que repite como el sonido del wow de un perro, ¿no? O sea, empieza directamente así el libro. Wow, wow, wow. El ladrido monótono y largo, agudo hasta ser taladrante, triste como un lamento, azotaba el vellón albo de las ovejas conduciendo la manada. Vale, ese es el comienzo, ¿no? Ya y luego nos va a hablar de que está la Antuca allí con las ovejas, y la presencia de los perros va a ser muy importante en el libro. También se nos dice que va a aparecer por allí otro joven pastor, un niño que se llama Pancho, y el narrador nos insinúa que probablemente Pancho y la Antuca van a acabar siendo pareja y van a vivir allí en la cordillera, y hay como una imagen positiva, ¿no? de la vida rural en el norte del Perú. O sea, en este primer capítulo ya observamos cosas curiosas e interesantes de la composición, ¿no? Se hace hincapié todo el rato en mostrar como la vida de los indios y de los mestizos del norte de Perú, y la idea de que son una sociedad que viene desde antes del tema de Colón, o sea, una sociedad que todavía la presencia de los incas, por ejemplo, allí es importante, ¿no? Dice, hay una frase que me llamó la atención, dice, todavía para simplificar aún más el asunto, iban en su auxilio los pares enraizados en la contabilidad indígena, con las fuertes raíces de la costumbre. Es decir, los indios del norte de Perú, en vez de contar de uno en uno, cuentan por pares, que es una costumbre de los incas, una costumbre precolombina. El narrador también nos va a ir mostrando su conocimiento sobre el vocabulario rural de esta zona del Perú. Por ejemplo, hay un verbo que se llama macullar, que yo no sabía lo que significaba, lo busqué en el diccionario y es abrotar las flores de una planta. Así que nos va a mostrar las costumbres de las gentes,
También hay personajes que les gusta cantar canciones, se muestran estas canciones, se va a reflejar el habla popular, que a veces es un castellano incorrecto, y en el texto queda reflejado tal cual, y a mí algún momento me costaba un poco leerlo. Con lo cual hay una idea del costumbrismo de esta zona, ¿no? Es decir, los perros hambrientos se insertan dentro de lo que se llama la novela indigenista, que es una corriente literaria latinoamericana de la década de 1920 en adelante, más o menos, entre 1920 y 1950, que pone al indio y al mestizo y sus costumbres en primer plano. Normalmente te van a mostrar una sociedad injusta hacia estas personas, te van a mostrar sus costumbres enraizadas en las costumbres precolombinas, y en esta corriente, por ejemplo, destaca José María Arguedas, que también es peruano, con Los ríos profundos, que lo tengo en casa, no coge la novela. Jorge Icaza, que es de Ecuador, que la tengo aquí pendiente de leer. Los ríos profundos la tiene mi mujer Almudena de la carrera. También destaca, por ejemplo, Alcides Arguedas, Raza de bronce, y el mismo Ciro Alegría, con estos libros que he mostrado, y sobre todo con la El mundo es ancho y ajeno. El segundo capítulo de Los perros hambrientos se titula Historia de perros, y el narrador nos empieza a contar la historia, o sea, se retrotrae en el tiempo y nos empieza a contar la historia de cómo los perros de la familia Robles han llegado a la familia desde que son pequeños, ¿no? Y cómo se acostumbran al rebaño, porque cuando son unos bebés los ponen a mamar leche directamente de las ovejas para que sientan estos perros que las ovejas son parte integral de su mundo. En cierto modo me ha recordado esto a la propuesta del escritor norteamericano Jack London en libros como La llamada de los salvajes, que es de 1903, y Colmillo Blanco, que es de 1906. Esta importancia compositiva de los perros en la narración. Estos libros son de principios del siglo XX, este libro que estoy comentando hoy, Los perros hambrientos, es de 1936, y yo creo que Jack London era un escritor bastante popular en todo el mundo en aquel momento. Y probablemente sea una influencia para Ciro Alegría. Vale, durante al menos un tercio de la novela nos vamos a acercar a una narración costumbrista, donde se habla esa escena inicial de la Antuca con el otro niño Pancho paseando las ovejas, el segundo capítulo, cómo llegan los perros a la familia. Luego hay un capítulo en el que un perro cambia de manos porque lo roban unos maleantes y se convierte como en un perro delincuente, entre comillas, ¿no? Porque ayuda a robar ganado. Y ahí surge como una subtrama de la novela con estos delincuentes y su relación con el puesto de policía cercano. Hay otro capítulo, por ejemplo, que los soldados o los policías van por las zonas rurales buscando a hombres jóvenes que todavía no han hecho el servicio militar, y estos hombres jóvenes tratan de esconderse porque a veces ya tienen hijos y son el sustento de su familia, y como tengan que irse un año o dos fuera a hacer el servicio militar, va a dejar en muy malas condiciones a su familia. Esto también se narra porque esto le está ocurriendo a un yerno del protagonista de la familia, que es Simón Robles. Entonces hay capítulos como que se van contando cosas episódicas un poco sueltas. De hecho también Simón Robles le gusta contar historias, y estas historias quedan en la novela como si fueran relatos dentro del relato, que eso es lo que luego va a hacer, por ejemplo, Roberto Bolaño en muchos de sus libros. Y entonces realmente el lector en el primer tercio de la novela se acerca a estos episodios que quedan como un poco sueltos en la composición, y no hay un núcleo narrativo que le haga ver hacia dónde va el libro. A partir del segundo tercio de la novela sí que va a ocurrir ya un acontecimiento que va a ser lo que va a propiciar los dramas del libro. Y es que se va a iniciar una sequía en esta zona del norte de Perú, que se va a prolongar durante 2 años, y esto va a hacer que cambien las relaciones de las personas con los animales y de las personas entre sí, ¿no? Hay un primer momento que los seres humanos ya tienen muy poca comida, entonces no pueden dar las raciones que le corresponde a los perros. Los perros, como tienen hambre, empiezan a volverse animales salvajes que, en vez de proteger a las ovejas de los zorros y los pumas, pueden acabar atacando a las ovejas para comerlas, lo cual esto hace que los humanos los desprecien, tengan que volver a una vida salvaje, y es como que esta vida en conjunto de perros y animales es como que se desdobla. Y luego también empiezan a haber conflictos entre las propias personas, ¿no? Va a aparecer aquí un personaje que es el cacique local,
que el cacique local se llama Cipriano Ramírez, que es el dueño de las tierras, pertenece a la clase alta peruana, es blanco y los otros personajes son indios o son mestizos. Cholos los llama en la novela. Cholos es el mestizo que vive en el campo, creo, si no estoy equivocado. Entonces, claro, quizá aquí la novela cae un poco en cierto maniqueísmo compositivo, ¿no? Porque Cipriano Ramírez va a ser un cacique duro, un cacique que en principio parece que va a ayudar a sus subordinados, pero cuando las cosas van mal acaba por no hacerlo, y también te muestra Ciro Alegría cómo los indios o los mestizos pueden ser como mucho más solidarios entre sí. Y aquí creo que había un cierto maniqueísmo compositivo que me ha parecido un poco anticuado, porque claro, es una novela de hace un siglo ya. Además hay una historia curiosa, porque creo que ganó un segundo premio en Chile, la novela, y se publicó en Chile porque Ciro Alegría estaba en el exilio. He leído algún tema sobre esto. Como ya he dicho, el lenguaje de los perros hambrientos trata de reflejar el lenguaje rural del norte de Perú, y al autor le gusta que quede claro que controla mucho ese lugar, su vocabulario, cómo son sus gentes. De hecho, Ciro Alegría creo que era el hijo de un terrateniente y vivía en esa zona de niño y tenía bastante contacto con esas personas que va a retratar luego en sus libros. Y él, yo creo que perteneciendo, no estoy 100% seguro, más a la clase alta que a la clase baja, Ciro Alegría toma partido más por los desposeídos. El lenguaje es bello, es poético, aunque en algún momento me ha parecido que cae en algún exceso romántico, porque, por ejemplo, en el primer capítulo había una frase que no me gustaba mucho cuando se hablaba de la luna y decía: los perros ladran a la luna, ella la muy pingüe y alba, amada de poetas y damas románticas. Hace ante los perros el papel de puma o zorro hambriento. Es decir, a mí esto, por ejemplo, de escribir a la luna como amada de poetas y damas románticas, me pareció una expresión que se había quedado un poco anticuada, pero vamos, tampoco es lo normal en el libro. O sea, excesos verbales románticos de estos, y poco más, ¿no? Pero sí me saltó, sí me llamó la atención que en un libro actual nadie pondría eso, yo creo, ¿no? Y era una sensación de que estabas leyendo un libro un poco anticuado. La novela contiene alguna escena notable, alguna escena que me ha emocionado, sobre todo en el trato de los humanos hacia los perros. Se refleja la crueldad hacia los animales en algunos casos, desde luego el autor no está a favor de ella, también la crueldad de la gente rica hacia los pobres, y se consiguen algunas escenas patéticas y memorables. Los perros hambrientos, pese a algún defecto comentado, como esta falta de tensión narrativa del primer tercio de la novela y su dispersión temática, me ha acabado gustando y me ha parecido un libro interesante que me ha abierto el apetito para seguir con esta novela indigenista latinoamericana. Quizá debería leer, yo creo, que Los ríos profundos de Arguedas o Huasipungo de Icaza, que los tengo en casa, aunque el de Los ríos profundos me ha olvidado sacarlo aquí. Y nada, si habéis leído me parece que los peruanos, todos o casi todos, han leído a Ciro Alegría, porque creo que este libro de los perros hambrientos lo mandan leer en el colegio, ¿no? Porque además debe ser más corto que el del mundo, es más corto que el del mundo Sancho y Ajeno, entonces para los chicos más jóvenes mandan el de los perros hambrientos, no sé si el de la serpiente de oro, y yo creo que a este autor todos los alumnos de los colegios peruanos lo leen, y si sois peruanos y me lo queréis comentar, por favor, ponedmelo en los comentarios porque tengo curiosidad si es una lectura obligatoria de la educación básica en Perú, que me parece que sí. Bueno, pues hasta aquí la reseña. Ahora vamos a llegar al momento spam, como siempre, donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, mi última novela publicada con 6 voces narrativas, la de 3 chicos y 3 chicas jóvenes, que está basado en mi experiencia en una auditora norteamericana y trata de los abusos laborales, sobre todo los excesos de horario a los que son sometidas estas personas. Es una historia de terror, pero también tiene humor, tiene crítica social. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de los poetas, donde hago una crítica al panorama cultural poético español. Y un poeta frustrado español habla a través de Skype con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que también es poeta, y le hago hablar español. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa,
que habla de la crisis económica 2008-2014, ya que está ambientada en 2013. El personaje, que él quiere ser escritor, no tiene el éxito que cree que merece, va bajando por peldaños laborales, cada vez tiene un trabajo peor y habla del conflicto con el trabajo, con las parejas, con la familia, con los amigos. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Hasta luego, adiós.